22 de noviembre de 1963, Dallas, Texas. El presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, sonríe y saluda desde un auto descapotable. Segundos después, su vida termina en un hecho que marcaría a toda una nación y desataría uno de los mayores misterios del siglo XX. A más de 60 años, las preguntas siguen vivas. ¿Fue realmente obra de un solo hombre? ¿O había fuerzas ocultas detrás del magnicidio? Acompáñame a descubrir los misterios y teorías ocultas tras el asesinato de John F. Kennedy, porque lo que pasó ese día sigue siendo perturbador. El asesinato de John F. Kennedy no fue solo la muerte de un presidente, fue el colapso de la inocencia de una nación. Ocurrió en plena Guerra Fría, cuando la tensión nuclear con la Unión Soviética y la desconfianza hacia los servicios secretos estaban en su punto más alto. El gobierno estadounidense señaló rápidamente a un culpable, Lee Harvey Oswald. Sin embargo, las inconsistencias en la investigación, los testimonios contradictorios y el asesinato posterior de Oswald en vivo frente a las cámaras hicieron que el caso se convirtiera en un terreno fértil para teorías conspirativas que hasta hoy siguen vigentes. En este viaje exploraremos los secretos, dudas y teorías más perturbadoras detrás del magnicidio de Kennedy. Era un día soleado en Dallas. Kennedy viajaba en una caravana oficial acompañado de su esposa Jackie, del gobernador de Texas y su esposa. Multitudes se agolpaban en las calles para verlo pasar. A las 12:30 de la mañana, cuando la limusina presidencial pasaba por la Plaza Dealey, sonaron disparos. Kennedy fue alcanzado y minutos después, declarado muerto en el Hospital Parkland. El caos fue inmediato. La multitud gritaba. La seguridad no entendía de dónde venían los tiros. Y las imágenes quedaron grabadas en la memoria de millones a través de transmisiones y fotografías. En pocas horas, la policía detuvo a un sospechoso, Lee Harvey Oswald, un exmarín con un pasado conflictivo y conexiones inquietantes. El gobierno aseguró que él había actuado solo, disparando desde el 6º piso del edificio del Depósito de Libros Escolares de Texas, pero las piezas no encajaban del todo. Testigos hablaban de disparos desde distintas direcciones y la evidencia parecía llena de vacíos. Así nació la primera gran duda. ¿Fue realmente Oswald el único tirador? La versión oficial presentada por la Comisión Warren sostenía que Oswald actuó solo y disparó 3 veces con un rifle italiano Carcano. Según el informe, una de esas balas, conocida como la bala mágica, habría herido al presidente Kennedy y también al gobernador de Texas, siguiendo trayectorias poco creíbles. Muchos expertos cuestionaron esta explicación. ¿Cómo podía una sola bala causar múltiples heridas en 2 personas, cambiar de dirección y salir prácticamente intacta? Para muchos, la física no coincidía con el relato oficial. Además, varios testigos afirmaron haber escuchado disparos provenientes no del edificio del depósito de libros, sino de un montículo cubierto de césped cercano, conocido como el Grassy Knoll. Algunos incluso dijeron haber visto humo o movimiento de tiradores en esa zona. Estas contradicciones alimentaron la idea de que Oswald no estaba solo. Y la duda se volvió aún mayor cuando, apenas 2 días después, ocurrió algo todavía más extraño. El presunto asesino de Kennedy jamás llegaría a testificar en un juicio, porque alguien se adelantó y lo silenció para siempre. El 24 de noviembre de 1963, apenas 2 días después del asesinato de Kennedy, Lee Harvey Oswald fue trasladado bajo custodia policial en Dallas. La nación esperaba verlo enfrentarse a la justicia, pero nunca llegó a ese punto. De manera repentina, frente a cámaras de televisión en vivo y rodeado de agentes,
Jack Ruby, un empresario de clubes nocturnos con presuntas conexiones con el crimen organizado, se abrió paso y disparó a Oswald en el abdomen. El atacante fue reducido de inmediato, pero el daño ya estaba hecho. El único sospechoso clave había sido silenciado para siempre. La imagen de Oswald recibiendo el disparo quedó grabada en la memoria colectiva, aumentando aún más las sospechas. ¿Fue Ruby un ciudadano enfurecido que actuó por impulso, como afirmaron algunos? ¿O fue parte de un plan mayor para impedir que Oswald revelara información incómoda? Lo que parecía un caso cerrado se transformó en un misterio mucho más profundo, dejando abierta la puerta a todo tipo de teorías. Pero si Oswald fue callado tan rápidamente, ¿quién estaba realmente detrás de la muerte de Kennedy? Las respuestas, o al menos las pistas, pueden encontrarse en las múltiples teorías que comenzaron a surgir después. Entre las teorías más perturbadoras que rodean el asesinato de Kennedy, una de las más persistentes apunta directamente a la CIA. Según algunos investigadores, el presidente había comenzado a incomodar a ciertos sectores del poder con sus decisiones sobre la Guerra Fría, especialmente en relación con Cuba y Vietnam. Kennedy había mostrado disposición a suavizar tensiones con la Unión Soviética y a repensar la política hacia Fidel Castro, algo que no todos en los círculos de inteligencia aprobaban. Los documentos desclasificados en las últimas décadas revelan que existieron operaciones secretas de la CIA para intentar asesinar a Castro, planes en los que participaron agentes, sicarios y hasta figuras del crimen organizado. Si la agencia estaba dispuesta a eliminar a un líder extranjero, ¿qué los habría detenido de actuar contra un presidente estadounidense que desafiaba sus objetivos? Los defensores de esta teoría aseguran que el asesinato fue un golpe interno, una operación cuidadosamente orquestada para cambiar el rumbo de la política norteamericana. Sin embargo, nunca se han encontrado pruebas concluyentes que confirmen esta versión, dejando el misterio abierto y alimentando las sospechas. Pero la CIA no fue la única institución señalada. Otros creen que el verdadero interés estaba en proteger los negocios bélicos. Y ahí es donde aparece otra teoría aún más inquietante. Kennedy no solo había desafiado a la CIA, también había tocado un nervio mucho más poderoso: el complejo militar industrial. En sus discursos, advirtió públicamente sobre la creciente influencia de la industria armamentista en las decisiones del gobierno, su intención de reducir la intervención militar en Vietnam y buscar alternativas diplomáticas con la Unión Soviética. Amenazaba directamente los intereses de empresas y corporaciones que dependían de la guerra para obtener ganancias millonarias. Algunos historiadores sugieren que, de haber continuado en la presidencia, Kennedy habría frenado la escalada bélica en Vietnam, un conflicto que, tras su muerte, se intensificó bajo Lyndon B. Johnson. Para los defensores de esta teoría, el asesinato de Kennedy no fue un hecho aislado, sino un movimiento calculado para mantener activa la maquinaria de la guerra. Aunque no existen pruebas que vinculen directamente a estas corporaciones con el crimen, el cambio radical en la política militar después del asesinato alimenta la sospecha de que su muerte sirvió como catalizador para un conflicto que dejaría millones de víctimas. Pero hay quienes miran aún más allá, hacia las organizaciones secretas que supuestamente tiran de los hilos del poder mundial. Otra de las teorías más inquietantes apunta hacia la mafia estadounidense, organizaciones criminales que, según varios investigadores, tenían tanto motivos como recursos para eliminar a Kennedy. Durante su gobierno, el presidente había endurecido la persecución contra figuras del crimen organizado, apoyando operaciones del fiscal general Robert Kennedy, su propio hermano. Esto habría generado tensiones con familias mafiosas que, paradójicamente,
habían colaborado en operaciones encubiertas de la CIA, como intentos fallidos para derrocar a Fidel Castro en Cuba. Algunos sostienen que la mafia pudo haber actuado como intermediaria, ya sea en coordinación con agencias secretas o por su propia cuenta, ejecutando un acto de venganza que también beneficiaría a otros sectores del poder. Pero más allá del crimen organizado, también se mencionan las sociedades secretas, como si existiera una red invisible de élites que eliminó a Kennedy por desafiar intereses que iban mucho más allá de la política nacional. Aunque estas teorías carecen de pruebas sólidas, su persistencia en el imaginario colectivo muestra el nivel de desconfianza hacia las versiones oficiales. Sin embargo, todo parece converger en una pregunta fundamental. ¿Pudo un solo hombre haber cambiado el rumbo de la historia? ¿O detrás del asesinato había una maquinaria mucho más compleja y oscura? A pesar de los años transcurridos, el asesinato de John F. Kennedy sigue envuelto en misterio. La Comisión Warren concluyó en 1964 que Lee Harvey Oswald había actuado solo. Sin embargo, investigaciones posteriores, incluyendo un comité del Congreso en los años 70, sugirieron que pudo existir una conspiración más amplia, aunque sin identificar con certeza a los responsables. En décadas recientes, miles de documentos oficiales relacionados con el caso han sido desclasificados, revelando detalles sorprendentes, pero sin ofrecer una verdad definitiva. Aún hoy, parte de los archivos continúan bajo reserva, alimentando la sospecha de que el público nunca conocerá por completo lo que sucedió aquel día en Dallas. Lo inquietante es que cada nuevo documento genera más preguntas que respuestas, como si la verdad estuviera cuidadosamente fragmentada, permitiendo que el misterio siga vivo. El caso de Kennedy no es solo un asesinato, es una herida histórica que simboliza secretos de poder, conspiraciones y silencios que quizás nunca se rompan del todo. El asesinato de John F. Kennedy no solo marcó un antes y un después en la historia de Estados Unidos, sino que se convirtió en uno de los enigmas más persistentes del siglo XX. Entre informes oficiales, archivos clasificados y teorías que siguen multiplicándose, lo cierto es que la verdad completa quizá permanezca fuera de nuestro alcance. Kennedy fue más que un presidente. Representaba esperanza, cambio y un futuro distinto. Su muerte abrupta dejó un vacío, pero también una interminable cadena de preguntas que aún hoy, más de 6 décadas después, mantienen en vilo a investigadores, historiadores y ciudadanos de todo el mundo. ¿Crees que Oswald actuó realmente solo? ¿O piensas que detrás del asesinato de Kennedy se esconde una conspiración que nunca conoceremos en su totalidad? Si quieres descubrir más misterios, secretos ocultos y hechos perturbadores que marcaron la historia, no olvides suscribirte y activar la campanita. Aquí siempre encontrarás un nuevo enigma esperando ser revelado.